Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 4 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Matices, este programa que busca a profundidad hacer análisis de la actualidad nacional e internacional para establecer los fenómenos de lo que ocurre en nuestro país y además los matices, como se llama el programa, de los temas que hay. El pasado domingo la actual Asamblea Legislativa cumplió un mes de estar trabajando. Hoy nos preguntamos nosotros mismos cuál ha sido el desempeño de los diputados durante su primer mes de gestión. Tenemos una mesa de análisis esta tarde aquí en Monumental, pero antes les recuerdo que estamos en 93.5 en FM en cualquier parte del país. Estamos en vivo en www.monumental.co.cr en cualquier parte del mundo y estamos en diferido esta noche a las 8:30 a través de Canal 2, la imagen de la radio. Vamos al boceto que nos hace nuestra productora Isel Martínez, que es un estado de situación de lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa en este primer mes. Gracias a Adolfo, que nos reporta sintonía desde una vez en Twitter. Dice listos ya en sintonía de Matices de Monumental. Gran programa, grandes periodistas, excelente tema y el de hoy se escucha muy bien. Gracias, Adolfo. Esperemos que así sea y bienvenida a tus opiniones también a través de las redes sociales. Vamos al boceto, a escuchar este reportaje y regresamos ya a la mesa de análisis hoy aquí en Matices. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. El 1 de mayo recibió a la Asamblea Legislativa más fragmentada de la historia. 9 agrupaciones políticas, 11 diputados que ya han ocupado una curul en el pasado y una mayoría en manos del partido de oposición al gobierno. Además de que la participación femenina disminuyó. Actualmente, un 33% son mujeres. En medio de la transición y cambio de gobierno, los legisladores completaron este domingo un mes exacto de labores, tras asumir el puesto el 1 de mayo anterior. Durante mayo, los diputados solo aprobaron el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y las enmiendas de la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones. Esta semana, los diputados tienen previsto continuar la discusión del Plan Banca para el Desarrollo y un proyecto para limitar su aumento salarial. En todo caso, ¿cómo ha sido el desempeño de los diputados durante el primer mes? Hoy le damos algunos tonos sobre el tema. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2:07. Vamos a entrar ya al tema de fondo. ¿Cómo ha sido o cuál ha sido el desempeño de los diputados durante el primer mes en Asamblea Legislativa? Quiero saludar a uno de nuestros analistas parlamentarios, don Alex Cibaja, que está con nosotros aquí en cabina. Don Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos a compartir en este programa, sobre todo en un momento en donde la gente está pendiente de cómo va a funcionar el Parlamento costarricense. Gracias, don Alex, por estar con nosotros. Stuart Marín Bravo nos dice en Twitter, ya en Matices, hoy promete estar ríspido el asunto, pero creo que sacaremos mucho jugo. Saludos a todos en la mesa. Gracias, Stuart. También quiero saludar a una de nuestras analistas políticas, legislativas y en temas de comunicación política, Argentina Artavia, quien no pudo estar con nosotros aquí en la mesa de análisis, pero está vía telefónica. Argentina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Randall, un saludo muy especial y también a todos los radioescuchas de esta tarde de martes. Gracias, Argentina, y también estará con nosotros, ya casi va a llegar, a veces el tráfico a esta hora nos juega una mala pasada, ya va a llegar con nosotros don Belisario Solano, analista legislativo también de Noticias Monumental. Intenté dividir el tema de análisis de la Asamblea Legislativa hoy en varios aspectos: el papel que ha tenido el directorio legislativo, el papel de las fracciones, el papel del plenario, las comisiones
que ha hecho cada fracción y las comparecencias que se han realizado ya tanto en el plenario una como en comisiones. Voy a empezar hablando precisamente del papel que ha tenido el directorio legislativo. Don Alex, ¿qué le parece el papel que ha tenido el directorio encabezado por el oficialista don Henry Mora? Bueno, el directorio legislativo, entendiendo que es producto de un acuerdo, en donde el conductor del debate, don Henry Mora, quien ocupa la silla de presidente, en el mes de mayo, la tarea más importante que tiene un presidente de la Asamblea Legislativa es la conformación de los órganos parlamentarios y la construcción de la agenda legislativa, que significa qué proyectos de ley va a conocer la Asamblea Legislativa en el primer año de este cuatrenio. Hay que indicar que en lo relativo a la conducción de la Asamblea, el acuerdo ha sido exitoso. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en la instalación de las comisiones permanentes ordinarias, de 6, que son 6, el acuerdo que llevó a don Henry a la presidencia de la Asamblea controló 5 comisiones. Inmediatamente después instalaron las comisiones con potestad legislativa plena, que son 3. Y el acuerdo que suscribieron para que don Henry fuera presidente de la Asamblea Legislativa controló las 3 comisiones plenas. Vamos al repaso de las comisiones permanentes especiales y vemos cómo en comisiones muy importantes, como por ejemplo la de gasto y control del gasto, que el compromiso del 1 de mayo era que el Frente Amplio la presidiera, eso se cumplió. Bueno, es una comisión que además inició sus labores con todos los focos dirigidos hacia la misma por la comparecencia de don Leonardo Garnier, y que una de su primera tarea va a ser estudiar y dar recomendaciones sobre lo acontecido en el tema de los pagos al Magisterio Nacional. Y si vamos haciendo un repaso por los órganos parlamentarios, vemos que ha sido exitosa la implementación del acuerdo que suscribieron 3 fracciones parlamentarias. Es decir, 3 de las 9 fracciones han venido controlando los órganos parlamentarios, y eso también está incidiendo en el número de iniciativas que esas 3 bancadas impulsan en la agenda legislativa. Eso me parece a mí que ha marcado el trabajo de mayo. Ahora, finales de mayo, principios de junio, viene el otro capítulo, que es cómo se tramitan los proyectos de ley en una asamblea en donde hay 9 bancadas, y en los proyectos de ley las diferencias ideológicas, las formas de pensar de las distintas bancadas empiezan a marcarse. Solo para poner un detalle en los asuntos de trámite normal, el permiso para el patrillaje conjunto. Bueno, ahí uno ya nota que ya en el quehacer de los asuntos que conoce la Asamblea Legislativa empiezan las divergencias. Ya ahí el Partido Acción Ciudadana tuvo que hacer un ajuste de lo que ha venido siendo su posición en este tema. No es lo mismo ser oposición que ser gobierno. Y en ese tema tiene que dejar al Frente Amplio y no compartir la posición, y en alguna medida, como se ha señalado hoy en varios medios de comunicación, incluido Monumental, bueno, hay un cambio de posición. Hay un cambio de posición que era normal esperarlo, en razón de que el ser gobierno, si el convenio está vigente, hay que implementarlo. Argentina, bueno, antes voy a saludar a don Belisario Solano, que ya está aquí en cabina con nosotros. Don Belisario, gracias por estar aquí esta tarde. No, gracias a usted, don Randall, por invitarnos, y a Isel, y a mi querido amigo y compañero, don Alex Ibaja. Y doña Argentina Artavia, que está en línea telefónica, no pudo venir, pero aquí está en esta mesa que a mí me entretiene muchísimo, porque es la misma mesa que tuvimos para analizar la elección del directorio. Argentina, ¿qué te parece en principio el trabajo que ha tenido el directorio legislativo en este primer mes? Cuente con lo que don Henry Mora
había señalado en sus distintos mensajes, no solamente el del 1 de mayo, sino que también reitera el 8 de mayo en el traspaso de poderes, cuando él señala de que no se puede aplastar a los adversarios, de que todos somos hermanos, ¿verdad?, de una misma patria, y creo que en esa misma lógica, donde él trata de articular mensajes no solamente diferenciados, sino también invitando a todas las distintas fuerzas a participar en la construcción de consensos, me parece que guarda lógica el que él haya logrado convencer a las distintas fracciones legislativas para que inicien un trabajo no solamente claro en cuanto a objetivos, sino también que permita ese trabajo legislativo que no dudo que va a empezar a marcar diferencias en cuanto se empiecen a ver proyectos específicos, pero que por lo menos en el arranque, y creo que eso ahí estuvo la mano de don Henry, lograr o permitir más bien que cada una de las fracciones pudiera acomodarse en sus espacios, digamos que naturales, pero conformar un todo que permita un adecuado trabajo. Me parece que don Henry, con muchísima precisión y además apoyado por un equipo que no dudo que lo está asesorando adecuadamente en estas lides legislativas, pues ha permitido entonces conformar no solamente este trabajo en cuanto a conformación de agenda, sino también a lo que implica la conformación de las distintas comisiones que ya Alex ha mencionado. Me parece que ese, no solamente el reparto de los diputados en las diferentes comisiones, sino también el control de ciertos temas que además son de vital importancia para el partido de gobierno, pues le permiten entonces generar un clima adecuado, por lo menos al inicio, y eso hay que dejarlo claro, ¿verdad? Al inicio permite que haya, digamos, tranquilidad en cuanto a que sepa que esa es la pauta que van a marcar en temas prioritarios para ellos. Gracias, Argentina. Dice Marvinies en Twitter: el mayor temor que se tiene es que se vuelva a repetir una pésima asamblea como 2010-2014 en esta administración. Don Belisario, ¿qué le ha parecido a usted el trabajo del directorio legislativo en este primer mes? Se lo defino para llorar, ¿verdad? ¿Para llorar? Para llorar, sí, en realidad yo creí que podríamos tener una expectativa diferente, podríamos tener un concepto distinto, se han ido cambiando una serie de visiones con respecto a lo que debe ser un parlamento, el señorío del parlamento como tal. Revisando qué se ha presentado a la corriente legislativa, hay 35 proyectos nuevos presentados por los señores diputados. Algunos de ellos son chayotes, en realidad no hacen ni daño, no afectan para nada, pero creo que estamos pagando las consecuencias de la falta de preparación de febrero, marzo y abril. Creo que en aquellas épocas en las que don Alex y yo estábamos, los partidos se preocupaban en esos 3 meses para inducir a los diputados electos, capacitarlos, teníamos encerronas constantes, incluso hasta habían organismos internacionales que propiciaban la capacitación a nivel internacional, y cuando uno llegaba el 1 de mayo ya sabía más o menos a qué atenerse. Hoy día da grima, da lástima todavía encontrar el 26, 27 de mayo en los pasillos de la Asamblea Legislativa diputados y diputadas que desconocen ni siquiera dónde están las oficinas, dónde están servicios técnicos, con quién puede hablar para poder pedir un consejo. Algunos cometieron el error de prescindir de toda la asesoría y el bagaje, el conocimiento que existía antes, y entonces se llevaron gente totalmente nueva para que los asesorara, y entonces eso ha hecho que anden como niños perdidos del primer día de clases. Y el otro factor importante es que vienen arrastrando una campaña política pesada, con un desgaste económico importante. Pude hablar con varios diputados que estaban y diputadas que estaban deseosas de que llegara el primer cheque para poder comprar su ropita, para poder pagar las deudas que tenían. Algunos me decían: mira, yo creo que los primeros 3 cheques ni siquiera voy a ver nada. Es decir, mi preocupación en este momento es ver dónde duermo, dónde me hospedo. Había un diputado que estaba casi en precario, en un hostal viviendo,
¿ok? Porque no tenía ni siquiera casa, ni apartamento, ni nada, y esa es la realidad de lo que hay. Entonces, Alex, yo no voy a ocultar el sol con un dedo. Entonces eso hace que mientras los señores diputados están pensando en ese tipo de cosas, jamás su mente estará para estructurar cuál es su línea de acción o los ejes transversales que eventualmente puedan tener. Aparte de eso, siento que ha habido una ausencia del brazo político experimentado desde el Ministerio de la Presidencia. Me parece que falta todavía conducción, falta todavía mejor manejo de esa línea que tiene que haber ejecutivo-legislativo, y creo que ahí se está pagando cara la inexperiencia en el ejercicio de la función pública. ¿Qué le parece, don Alex? Me parece muy realmente interesante, relevante el enfoque que hace don Belisario, porque es otra realidad que vive el Parlamento, que no debería vivir. O sea, este no es un Parlamento que se abrió el 1 de mayo del 2014. Sí. Ni tampoco los partidos, en su gran mayoría, todos los partidos que llegaron a la Asamblea Legislativa tenían bancada. Es decir, que el ambiente y el entorno no les es nuevo. El único que no, Mario Redondo, fue presidente de la Asamblea. Sí, así es. Todos los actores o han estado o vienen de partidos que tienen representación parlamentaria. Y ahí, digamos, esta realidad que plantea don Belisario es un enfoque que también hay que considerar, que puede perjudicar, sin lugar a dudas, la labor legislativa. Aquí el asunto es que recordemos que una buena parte de la agenda legislativa fue negociada producto de los acuerdos que llevaron a don Henry Mora a la presidencia de la Asamblea. Entonces, tengamos también presente que el Poder Ejecutivo en esta primera agenda de consenso no juega, no está presente. Los asuntos que conforman los 18 proyectos de ley que conforman esta agenda son producto, 1, del acuerdo que llevó a don Henry a la presidencia de la Asamblea, y 2, de las posibilidades, según el reglamento que tienen las otras 6 bancadas que no fueron parte de este acuerdo, para incluir sus asuntos. Pero esa agenda, ¿para cuántos meses es? Al ritmo que va, ¿verdad? Y aquí es donde viene, okay. Aquí es donde viene, digamos, la pregunta, lo que estaba diciendo yo al inicio, y me parece que el reto inicia. El reto de esta presidencia, de este directorio, digamos, la primera parte, que es la conformación de los órganos parlamentarios, ahí yo tengo, digamos, mi opinión. Para mí fue una elección a lo tradicional. Ahí emperó, digamos, la tradición legislativa. Es como cuando estaba el bipartidismo. Si yo gané la presidencia de la Asamblea con un acuerdo, los míos y los del acuerdo tienen presidencias y secretarías. Así es. Los demás a rasos. Uh-huh. Digamos, eso digamos, ahí sí tengo yo mi diferencia con nuestra apreciada Argentina, de que ahí, digamos, la práctica política no fue conteste con lo enunciado por don Henry el 1 y el 8 de mayo. De hecho, voy a pedirle a Glenn que si puede dejar arriba a Argentina, arriba en el audio de Argentina, para que como estamos a nivel de conversación, para cuando quiera Argentina conversar, Argentina, ahí tenés el canal abierto, para cuando quieras conversar de este tema. ¿Qué te parecen los elementos que trae don Belisario y lo que nos dice ahora don Alex también? Bueno, hay una lógica que impera en la Asamblea Legislativa. Belisario y Alex lo conocen de sobra, ¿verdad? Han participado de esas dinámicas y de alguna manera podrían dar ejemplos concretos de cómo se hacen las cosas. Yo lo que creo es que, si bien es cierto, lo que cambian son los actores, pero las dinámicas son las mismas, efectivamente. O sea, no veo cómo, si tiene la potestad o la posibilidad de tener el control de comisiones que les son vitales para sacar adelante los proyectos que ellos tienen claro que tienen que sacar adelante, no veo cómo van a ceder el control de esas comisiones para poder dárselas
aún sea a la gente que les facilitó sus votos para obtener el directorio legislativo. Hay otras cosas de las que no se ha hablado con claridad y que, Randall, yo creo que en algún momento, hace algunas semanas, habías hecho la consulta en redes de qué cosas habían acordado, por ejemplo, los del Frente Amplio, para poder darle los votos al directorio legislativo y qué cosas podían estar incluidas en la agenda que no estamos visibilizando. Discrepo sí de Belisario en el sentido de señalar, es perfectamente entendible que no todos los diputados entran a la Asamblea Legislativa en unas excelentes condiciones, hay de todo tipo, pero esto no es una novedad, no es de ahora y tampoco es achacable al directorio legislativo. O sea, me parece que aquí, si ha habido fallas, me parece, es de parte de las estructuras partidarias en acompañar a esas fracciones legislativas en estos primeros días o semanas de cambio. Si bien es cierto, cambian los actores, insisto, las dinámicas son las mismas. Están los mismos asesores, o casi todos los asesores, gente que tiene años de estar ahí, que conocen cuál es el teje y maneje de la parte administrativa. O sea, esas cosas no cambian. Cambian físicamente, sí, los espacios, pero hay otro tipo de acompañamientos para decirles, bueno, las cosas más básicas y que no pasan únicamente por responsabilidad o la obligación del directorio legislativo. Me parece que el debido acompañamiento de los partidos políticos a sus fracciones legislativas es una de las cosas que ha faltado aquí y que indudablemente estos primeros 15 días, digamos, de trabajo, porque hace unos 15 días aproximadamente es que se empiezan a conformar ya de manera más ordenada las diferentes comisiones, digamos que podríamos hablar de 15, 22 días de un trabajo legislativo que obviamente tampoco nos da demasiados elementos de juicio para poder calificar el trabajo de una asamblea legislativa fragmentada, que evidentemente se va a fragmentar en temas álgidos porque no son compartidos por la mayoría de las fracciones. Entonces ahí cada una de estos señores y señoras diputados van a tener que presentar sus mejores habilidades, sus mejores destrezas para poder demostrar que pueden existir acuerdos frente a temas importantes. Hay otros elementos en los que sí la negociación política va a tener muy altos decibeles y van a tener que emplear, repito, sus mejores armas, sus mejores estrategias para poder conseguir sus objetivos. Aquí, de nuevo, hay obviamente algunas fracciones que tendrán mayores posibilidades del peso político en una negociación, pero tampoco creamos que porque, por ejemplo, el diputado Redondo está solo, no sabe qué es lo que va a llegar a hacer. Él sabe cuál es la dinámica, sabe cuándo presionar y cuándo no, y creo que así hay otros diputados que pueden incluso arrastrar esa dinámica que se ejerce en un espacio tan polémico, tan controvertido como es la Asamblea Legislativa. Bueno, cuando nosotros hicimos los debates de los candidatos a diputados por provincia, había muchísima gente que le gustó la dinámica del examen final, se llamaba, ¿verdad, Isal? Alguna otra gente nos criticó diciendo que los diputados no tenían que saber de todo necesariamente, y nosotros nos cuidamos mucho en la producción. Realmente daba lástima algunas respuestas de los candidatos a diputados, algunos de ellos porque estaba estratégicamente planteada la pregunta primero de por qué querían ser diputados y por qué se merecían ser, y después les hacíamos el examen final y resulta que lo que dijeron antes no concordaba nada con el examen final. Creo que esto es una muestra de que los partidos han descuidado la preparación de sus candidatos a diputado. Don Belisario, entrando ya al tema de las comisiones, que don Alex ya nos dijo que a él le parecía exitoso para el PUSC, el PAC y el Frente Amplio la forma en que se formaron las comisiones. ¿A usted qué le parece? Sí, yo creo que en eso, y coincido plenamente con Alex, en el sentido de que se dieron en un gran porcentaje, tal vez un 85-90%, los aspectos esenciales del acuerdo. Pero me parece que Liberación Nacional ha venido jugando inteligentemente. O sea, es una fracción que casi no se ha sentido este mes, don Alex. Liberación Nacional como tal ha dejado que las aguas se acomoden solitas y está esperando el momento oportuno para atacar. Y está preparándose.
está en la guarida abajo, escondidito, reordenando su arsenal de cara a ser el que va a asumir el liderazgo de la oposición, de manera directa y contundente, a marcar una diferencia entre todos los demás partidos. Creo que esa línea de Liberación Nacional, donde no ha habido un mayor puja, mayor problema, por lo menos en este mes, excepto ahí un aspaviento de Rolando nada más, hemos tenido un Tigre muy tranquilo, muy calmado, ¿verdad? Cuando hablamos del Tigre, ¿de quién hablamos, don Alex? Don Juan Luis Jiménez Zúcar. Por eso le dicen el Tigre, ¿verdad? Entonces él ha venido muy, muy tranquilo, muy calmado en su guarida, tratando de esperar el momento para salir y demostrar sus garras y demostrar sus cosas, dándole como un periodo de gracia a gobierno, preparando a ver qué es lo que el gobierno está investigando en los diferentes ministerios, para ver qué tan fuerte va a tener que ser la defensa después de los primeros 100 días o de las primeras cosas que eventualmente el gobierno vaya a tener que sacar en aspectos de corrupción o de denuncia pública. Yo sí creo que esta asamblea que terminó es la más mala, don Randall. ¿Usted sí lo cree? Sí, pero la asamblea que don Alex y yo terminamos el 30 de abril del 2002 era la más mala en aquel momento. Ya en el 2006, el 30 de abril, éramos menos malos. En el 2010 era menos malos. Siempre la última asamblea legislativa la más mala. Entonces usted verá dentro de 4 años, si quiere estamos aquí, si Dios nos permite, que esta va a ser la más mala. Que esta va a ser la más mala. Y eso es una cuestión de percepción por el manejo. Y peor ahora, por las señales o los signos que mandan los señores diputados, ¿verdad? Antes era extraño ver un descorbatado, ¿ok? Ahora lo corriente es que hayan 15 o 20 descorbatados y uno en chancletas, ¿ok? Llegará en sandalias, llegará el tema de ver si van a llegar en short, tal vez, o en pantaloneta. ¿Y quién le puede prohibir, don Alex, a un diputado que llegue en pantaloneta? Nadie. ¿Nadie? Tiene inclusive irresponsabilidad penal, ¿verdad? Una vez que cruza esa puerta. Exactamente. Y entonces todos esos son signos que se van dando. Y entonces había una gran expectativa en esta Asamblea Legislativa. Se había creado una gran expectativa desde el primer domingo de febrero, cuando se conformó y se le dio a estos diputados y a estas diputadas esa responsabilidad. Y se vieron los nombres, pero porque todo el mundo decía, bueno, llega gente de peso. Exacto. Llega Motón, llega Otto, llega Mario, llega Juan Luis Jiménez, Sandra Piz, un ex magistrado de la Sala Constitucional. Uno veía en esa conformación una posibilidad de hacer un viraje. Y yo hubiese esperado que por lo menos, si bien no es parte de la dinámica rutinaria de un primer mes de la primera legislatura, que se aprueben proyectos, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sí un mensaje con respecto al tema salarial. Perfectamente, pudieron, aunque sea como jugar para las graderías, decía usted. Ya ahí le están brillando los ojos a don Belisario, ¿verdad? Como abriendo a la perspicacia de que ya se van a ganar, ya hoy se ganan el primer incremento del 5%, ya en junio. Exactamente. Entonces, pero ninguno renunció a eso. Y la verdad es que sí, que digamos que es una cosa, es un asunto que está ahí. Sobre el que de acuerdo. El 1 de diciembre. Sí, señor. Entonces, eso es lo que yo digo. Se generó, don Alex y don Randall. De hecho, presentaron un proyecto el primer día. El 1 de mayo presentaron un proyecto. Yo lo tengo aquí. Cuando estábamos en la mesa, llegaron y presentaron el proyecto ese día. Y distintas bancadas presentaron versiones del proyecto. Sí. Y no lo han aprobado por matices. A propósito del nombre del programa. Sí. Pero ¿estás seguro que son por matices? Que no lo han aprobado. Entonces, la diferencia de este proyecto. Ya usted está haciéndole barra a don Belisario. No, es que se generó esa expectativa. Yo hubiese deseado que por lo menos los señores diputados hubieran renunciado a este aumento, y hubieran mandado una señal clara, directa. Pero cuando yo converso en pasillos con algún diputado y me dice, mira, yo creo que los próximos 3 chequecitos no los voy a ver, porque tengo que pagar las deudas de campaña, porque estoy muy endeudado, tengo que ir a comprarme unos trajecitos, pues solo tengo uno, y ya solo me cambio la corbata todos los días. Entonces uno dice, bueno, wow, ¿de qué estamos hablando, verdad? Entonces uno observa estos detalles y yo hubiese esperado un poquito más en esa línea, ¿verdad? ¿Qué le pareció, don Alex, que llamara a comparecer, y la comparecencia no de la ministra, sino el actuar de los diputados durante la comparecencia de Sonia Marta Mora? Es otro temazo. Bueno, miren, la asamblea
esta Asamblea Legislativa, yo sí creo que, para referirme a este tema, sí tiene un perfil alto desde el punto de vista de que están coincidiendo una cantidad importante de actores políticos que se juegan más que la diputación, sino que están en plena carrera política. Sea porque la quieren cerrar con mucho mérito o porque quieren abrir otras posibilidades en su carrera política. Otto, Tom, Humberto Vargas, Oscar López. Sí, cómo no. ¿Quién más les va? En Liberación Nacional me parece que hay actores como don Antonio Álvarez, sí, claro, como don Rolando González, como don Juan Luis Jiménez, como doña Sandra Piz. Y hay lo que llamamos en política delfines, como don Michael Arce, que lo vamos a ir viendo ahí cada día más protagónico. Y también la asamblea, hay figuras que van a traer la mirada, tipo don Henry Mora, don Carlos Arguedas, en otros contextos, no necesariamente pensando en campañas político-electorales. Entonces sí, yo sí creo que esta asamblea tiene un perfil distinto, ¿verdad? Las asambleas tienen su momento histórico y como dice don Belisario, hay una corriente por juzgarlas muy severamente. Pero esta, digamos, en los temas de control político, a esta es una asamblea que yo le tendría mucho respeto, mucho cuidado. Estas comparecencias relacionadas con lo del magisterio, empieza a uno a ver que hay un comportamiento distinto. Se me parece mucho a la asamblea del presidente don Abel Pacheco, en donde se conjuntaron también una serie de figuras como don José Miguel Corrales, como don Rolando Laclé, don Mario Redondo, don Humberto Arce. No, Fue anterior. Que hicieron un control político muy riguroso. Esta asamblea la veo siendo un control político riguroso. Y este tema del magisterio me confirma que el control político va a ser duro. Ese informe que va a generar la Comisión de Gasto Público en relación a lo ocurrido con el pago de los educadores es un informe que va a ser duro. Y puede ser duro si no se cuidan los actores. Puede ser muy duro con los anteriores y con los actuales. Y eso va a depender de lo que pase en los próximos días. Pero el hecho de que llevaran a comparecer a Sonia Marta Mora en la primera semana, ¿le parece? No, en la primera semana no, en la primera quincena, ¿le parece que es una muestra de alguna forma de poder dentro de la asamblea? Sí. Pero, sí, pero las preguntas no fueron duras. Bueno, porque es que ahí lo que se estaba preparando, que tal vez no tuvo el resultado que se esperaba, era generar condiciones para que se entendiera que el problema lo generó el exministro Fernando Garnier. Y que lo llevaran a y que entonces la comparecencia de gasto público, que fue dura, sí, y que las conclusiones a las que llega, por ejemplo, don Otón y doña Epsi, manifestadas en los medios de comunicación, así como don Johnny Leiva del Partido Unidad Social Cristiana, que inclusive judicializa el asunto, sí, lo manda al Ministerio Público. Y la posición del presidente de la comisión, del jefe de fracción de la fracción del Frente Amplio, don Gerardo Vargas, de don Edgardo Araya, uno ve que muy críticos. Yo esperaría, por las manifestaciones que han dado, que ahí vendrá un informe duro frente a lo ocurrido con el sistema de pagos del magisterio. Argentina, ¿qué te parece que llevaran a Sonia Marta a comparecer y la actitud de los diputados durante la comparecencia? Me parece que eso responde a esa otra función que a veces es un poco relegada por un tema que además a veces los mismos medios de comunicación fortalecen, que es el tema de la aprobación de leyes. Entonces, erróneamente se cree que entre más
proyectos se aprueben en la Asamblea Legislativa, más exitosa es. Creo que una de las funciones que evidentemente tiene que ser fortalecida es el tema del control político, y llamar a cuentas a una ministra que, si bien es cierto, viene asumiendo en pocas semanas la función de liderazgo dentro del ministerio, me parece a mí, un primer ejercicio para ver cómo se va comportando también una Asamblea Legislativa en este tema de llamar a cuentas a los funcionarios públicos. Yo preferiría que, en lugar de dedicar más tiempo a la aprobación de proyectos que muchas veces no terminan en nada, y que ahí a veces en la jerga legislativa, ya lo dijo Belisario hace un rato, son estos proyectos chayote, ¿verdad?, que no le hacen ni bien ni mal a nadie, el tema se concentre en la aprobación de temas, de proyectos de ley vitales, pero además, sobre todo, particularmente en el tema del control político. En esencia, una preparación adecuada, preguntas concretas, que denote además la preparación de diputados o diputadas a la hora de interpelar a alguno de los funcionarios de Estado. Me parece que esa es una de las funciones vitales que lamentablemente no siempre son bien utilizadas por los diputados en la Asamblea Legislativa, pero que pareciera que por la formación y la solidez académica de muchos de los diputados presentes en esta Asamblea Legislativa podrían darnos a entender que ahí podría generarse el cambio que la gente quiere visibilizar en el Congreso. Recordemos que, yo insisto en esto, o sea, es muy poco tiempo todavía, no tenemos elementos de juicio claros, concretos, para evaluar en tan poquísimo tiempo el trabajo de la Asamblea Legislativa. Yo preferiría esperar, si bien es cierto, a veces la gente necesita como cambios inmediatos, yo preferiría esperar para poder catalogar si esta Asamblea Legislativa será la más mala de todas, o por lo menos va a introducir cambios importantes en la manera en la que se visibiliza o se percibe el trabajo legislativo. Don Belisario, cuando yo planteé el tema de la comparecencia de Sonia Marta Mora, usted dijo temazo. Sí, porque fue una jugada muy oportuna. Me parece que los actores jugaron estratégicamente de poderla llevar al plenario para mandarle un mensaje a todos los ministros, al Poder Ejecutivo. Eso era un mensaje, no estaban llamando a Sonia Marta, estaban diciéndole: señores, la Asamblea aquí está. Y así como empezamos con esta señora en la primera quincena, van a pasar aquí en pasarela, va a haber una pasarela de todos los ministros en cualquier momento y cuando se nos ocurra. Creo que ya están anunciando a Segnini, creo. A un Carlos Segnini. Igual va a darse con todos los demás. Ahí va a estar una expectativa muy, muy clara. Lo que a mí me dolió fue que siento que se desperdició la oportunidad y le generaron más bien a doña Sonia un escenario para que se luciera. Y se lució la ministra. Sí, es que yo escuché la comparecencia y eso fue lo que me pareció, pero eso le dije a don Alex que no me parecieron preguntas duras. Felicitaciones iban y venían inclusive de opositores políticos. Exacto, cuando lo que tenía que haber era un cuestionamiento claro y directo, lo que más bien fue que algunos le tiraban la bola para que pateara el penal y le quitaron el portero. Un poco siento que Liberación quería ver también qué es lo que tenía la oposición en contra de Garnier, porque si algo tiene Liberación es que acuerpa a su gente y va a defender su gestión, y eso hay que reconocérselo. Y me parece que en alguna medida pues era una oportunidad como para decirle a los detractores de Garnier, bueno, vamos a medirlos, a ver qué pasa. Sí, señores. Así, adelante. Yo lo que creo es que cuando alguien tiene techo de vidrio, es muy difícil tirar piedras al techo del vecino. Entonces, obviamente la fracción del PAC no iba a atacar a su ministra, ¿verdad? A la ministra de su partido. Indudablemente aquí la responsabilidad caía en las otras fracciones que efectivamente no aprovecharon el tiempo. Y Liberación Nacional, pues lógicamente tampoco podía entrar a atacar a doña Sonia porque se le podía devolver el boomerang. Claro. El asunto aquí adicional es que yo creo que este fue un primer ejercicio
para ver también cómo les resultaba en un tema que además estaba en medios, era fácilmente ubicable en redes sociales, en medios de comunicación, iban a tener cobertura, y bueno, si el asunto les salía medianamente bien, pues iba a ser ganancia, por lo menos para visibilizar que hay una intención, y en eso sí coincido con ustedes en el tema de estar dispuestos en cualquier momento que así lo amerite la coyuntura nacional, de llamar a quien tenga que llamar para que pueda en el plenario responder las preguntas de los y las señoras diputados. Yo comparto plenamente con Argentina todo lo que ha señalado, sin duda alguna. Por eso me pareció que era una jugada de campeonato mundial el marcar esa posición en la primera quincena. Sentí que se desaprovechó, pero una vez de que se desaprovechó por parte de los actores que estaban ahí, entonces ¿qué hizo Liberación? Liberación cambia el jugador simplemente, porque estoy seguro que no tenían a doña Maureen Cler para patear ese penal. ¿Okay? Cuando ya vieron que el escenario era otro, que las condiciones eran otras, pusieron a doña Maureen a patear el penal, ¿okay? Sabiendo de que lo podía meter sin ningún problema. Pero si el escenario hubiese sido distinto, las circunstancias hubiesen sido distintas, no le ponen a un Rolando González, o le ponen a Antonio Álvarez, ¿okay? Sin menospreciar la capacidad de doña Maureen, pero en el juego político el colmillo que arrastran esos dos, o el mismo Tigre, el mismo Juan Luis, es muy diferente al colmillo que puede arrastrar doña Maureen a la hora de patear ese penal. Eso marca una línea de acción de esta Asamblea Legislativa. Me parece que era oportuno, y creo que sí era un tema que se las trae, que va tarde o temprano, me parece, en alguna medida, a ser judicializado por el informe de la misma comisión y el informe de la Contraloría, como dice bien don Alex. ¿Cuántos votos se necesitan para llevar a comparecer a un ministro? Mayoría simple. En realidad, para aprobar la comparecencia, simple mayoría, pero la moción que propone que se llame a un ministro queda en un lugar del orden del día que normalmente hay que alterar el orden, y ahí es donde se requieren los 38 votos, ¿verdad? En este caso de control político, vamos a estar viendo constantemente que no va a haber problema. Aquí el gran reto es lograr 38 votos para aprobar un proyecto de ley que requiere esa mayoría. Pero lograr 38 votos para llamar a alguien en esta asamblea, eso no lo veo tan difícil. ¿Y un voto de censura? Deben tener mucho cuidado los jerarcas que se les enjuicie de esa forma, porque depende el tema y el entorno que se dé. Esta es una asamblea que podría repartir votos de censura, cosa que no es común. Es con bolitas blancas también, o bolitas blancas. Con bolitas blancas. Ajá. Y yo me imagino que ahora, en la época nuestra habíamos puesto las verdes, ¿se acuerdan? Exacto, sí. Para quitar esa verdes y blancas, no me diga. Sí. Para quitar el tema de bola negra, sí. Exacto. Que se entiende como racista. No sé si esta asamblea va a adoptar una práctica, puede ser que en esta oportunidad sean amarillas, sí, y no verdes. Pasando al siguiente tema que tiene nombre propio, Otón Solís. ¿Qué le parece el desempeño que ha tenido Otón Solís iniciando el corrido por la mesa? Lo primero que quiero destacar es que, a diferencia de lo que uno visualizó el 1 de mayo, la fracción del PAC, la fracción del Frente Amplio y la fracción de la Unidad Social Cristiana, ya en lo que fue la integración de las comisiones y la designación de los presidentes de comisión, entendió que hay una figura ahí que no la pueden invisibilizar, que tienen que darle un papel protagónico, y se lo han dado en 2 comisiones que me parece él va a desempeñar con mucho protagonismo, que es la Comisión de Asuntos Hacendarios, y otra que no es menos importante, y tal vez en mi opinión personal es más importante que Hacendarios, es nombramientos. Que ya tuvo una votación 7-0, ¿no? Así es. Impresionante. Entonces, don Otón es una figura que no se puede invisibilizar, es un actor político de primer nivel, va a generar controversias
o va a generar acuerdos, depende del tema, y será uno de esos legisladores que estaremos siguiendo, los que monitoreamos la Asamblea Legislativa, estaremos siguiendo sus acciones, estaremos leyendo sus discursos, estaremos dándole un seguimiento especial a los temas que aborde. El tema fiscal no es lo mismo discutirlo con don Otón, de presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que con otra figura. ¿Por qué? Porque difícilmente don Otón va a permitir que un ajuste fiscal o una reforma a cualquier ley en materia fiscal se vaya para una comisión especial o para una comisión permanente que no sea Hacendarios. Pero además porque él ya además adelantó que está esperando que llegue presupuesto, ¿verdad?, a la comisión para poder analizar rubro por rubro, partida por partida, y que no va a permitir que lo que él tanto ha señalado desde el Partido Acción Ciudadana pueda ir contrario, ¿verdad?, a lo que han sido postulados básicos de ellos. Yo por eso insisto en que el tema del trabajo legislativo está empezando. Tienen muy poco tiempo para poder ir definiendo no solamente su trabajo, sino también esos elementos que nos permitirían calificar su trabajo legislativo. Yo espero ver a un Otón Solís, a un Rolando González, tantas otras figuras que están ahí y que han estado, si se quiere, actores pasivos en estas primeras semanas. Y que indudablemente no es porque no tengan argumentos, no es porque no tengan espacio, tienen las habilidades, las capacidades para poder con claridad controlar un debate, exponer sus argumentos. Lo que pasa es que el tiempo no ha llegado todavía. Entonces, con el transcurso de estas semanas vamos a ir viendo cómo estas primeras de cambio, ¿verdad?, es ir tanteando cómo son los compañeros de comisión, cómo se van comportando, cuál es esa dinámica propia de cada una de las comisiones, y además la dinámica en el plenario, van aclarando más cuáles son esas características propias de cada uno de los actores. Y ahí sí, una vez que ya tienen el terreno tanteado, yo creo que ahí sí los vamos a empezar a ver en acción, que es lo que yo creo que muchos de nosotros queremos verlos, ¿verdad? Dando no solamente clases, ¿verdad?, de cómo es un adecuado manejo político, sino también haciendo gala de todas esas, de toda esa dinámica y toda esa experiencia que han ido acumulando. Ellos son, sin duda alguna, actores políticos de primer nivel, efectivamente, Alex. Don Belisario, ¿qué le parece el papel de don Otón? Yo creo que lo sintetizo de esa manera. Don Otón ha hablado con el silencio. Es decir, esa es la forma en que yo lo percibo. Él está totalmente a la expectativa, dando un compás de espera, que el gobierno se acomode, que el resto de compañeros se acomoden, y donde ha tenido oportunidad de lanzar sus dardos, lo ha hecho. En la comisión de nombramientos, la recomendación que venía, don Alex, usted me corrige si estoy equivocado en esto, se la rechazaron 7-0 para un miembro de Banco Central. Correcto. Y eso habla de lo que pasó, y parece que el interrogatorio no fue nada sencillo, fue un interrogatorio violento. Es una comisión que hay que prestarle atención porque va a ser muy relevante. Ahora hay muchos cargos que pasan a ratificación legislativa. Tiene en el hervidero a los 3 postulantes a la Defensoría Adjunta. Sí. Puso un número de teléfono, puso un correo electrónico para que la gente pueda llamar y dar referencias de los que aspiran. Y eso lo hizo Otón ahí desde la Comisión de Nombramientos. Desde la Comisión de Control del Gasto también está don Otón, ¿cierto? Así es, es miembro. No es secretario del presidente, pero ejerce un gran poder en esa comisión. Ustedes le dieron, además de hacendarios, control de gasto público y nombramientos, tiene un juego bien acomodado, tiene las fichas bien acomodadas. Yo creo que dejó de ser peón en el ajedrez. Y le va a interesar que los asuntos polémicos vayan a gasto público. Ajá. Por lo tanto, va a ser un crítico de la conformación de comisiones investigadoras. Porque ya tiene una responsabilidad en 3 órganos parlamentarios que requieren mucho tiempo. Entonces, no le favorece a él que temas polémicos se vayan a otros foros, porque entonces le va a ser muy difícil participar.
Y en el tema presupuestario que toca doña Argentina, él va a jugar un papel clave. La gran pregunta que nos hacemos, quienes seguimos la Asamblea Legislativa, es con quién se va a aliar en el proceso legislativo. Él. Porque ahí él va a conformar una mayoría para sostener sus tesis y no va a tener problema de aliarse con ninguna de las 8 bancadas con tal de conseguir sus objetivos. Lo hizo en la votación 7-0 en nombramientos. Sí. Este año se le vence el nombramiento a Ernesto Ginesta, por ejemplo, que es fundamental, un magistrado en la Sala Constitucional. Sí, es reelección. Bueno, sí, se le vence el nombramiento. Sí, es reelección y entonces ahí hay no pasa por nombramiento. Sí, pero ahí digamos, la lógica es inversa. Como la Constitución premia la carrera judicial, don Ernesto tendrían que votar al menos 38 legisladores para no reelegirse, ¿verdad? El reto aquí, lo más complicado es constituir mayorías. Para lo que sea. Sobre todo cuando son calificadas. Pero imagínense la exposición en la que está ahora toda la función de don Ernesto y los cuestionamientos que eventualmente pueden hacerse como consecuencia de sus fallos y sus determinaciones. Va a ser una comparecencia, yo anticipo una comparecencia en la Comisión de Nombramientos fuerte. Muy fuerte, claro. Va a ser muy confrontativa. Es que yo lo veo así como la de Fernando Cruz fue fuerte en la anterior administración, ¿verdad? Porque por la conformación de la Asamblea Legislativa y los votos de Fernando Cruz, creo que simplemente se le da la vuelta. Ahora es Ernesto Ginesta con una ideología absolutamente diferente a la de don Fernando, en una comisión diferente a la que se lo entrevistó el año pasado. Sí, y además de eso, quienes hemos tenido oportunidad en foros o en algunos espacios de ver la forma en que debate don Ernesto Ginesta, también es distinta a don Fernando Cruz. Sí, voy a ir a otro nombre propio, don Alex Humberto Vargas. Difícil para don Humberto ha sido esto de este mes, y es difícil, digamos, todavía es para él el entorno. ¿Por qué? Porque él no compartía la decisión de la mayoría de la fracción de la unidad de hacer los acuerdos políticos que se han realizado hasta ahora. Mérito permanece dentro de la fracción de la unidad y eso le permite a la unidad tener una fracción de 8 integrantes que es en este multipartidismo es un número importante. Claro, pero habla de acuerdos nefastos. Bueno, es que él no comparte la forma en que se negoció. Es, digamos, un crítico de la conducción política que se está llevando en la fracción de la Partido Unidad Social Cristiana. Pero digamos, esa actitud crítica, de momento, por la forma en que el acuerdo político de la unidad se desarrolló, de momento no encuentra aliados. ¿Por qué? Porque al colocar a don Jorge Rodríguez, que pudo haber sido un potencial aliado, en la segunda secretaría, ya don Jorge está, es parte del directorio legislativo. ¿Verdad? Randall, yo lo que creo aquí que hay que tener claro es que don Humberto pareciera que está en minoría dentro de su fracción. Es un líder cercano al que había sido líder tradicional del partido, que es don Rafael Ángel Calderón, y eso de alguna manera creo que le ha llevado a expresarse de la manera en la que se expresó el fin de semana. Y no dijo nefasto, dijo da asco. O sea, todavía es mucho más contundente la frase, porque es evidente que no compartió, si no todos, por lo menos la mayoría de los acuerdos a los que llegaron, y algunos de los cuales le han permitido no solamente a 2 compañeros de fracción estar en el directorio, sino que indudablemente la agenda legislativa con algunos proyectos que a la Unidad Social Cristiana le interesa visibilizar y sacar adelante deben estar ahí como parte de ese pacto. Habría que ver también cuáles otros alcances tiene esos votos para la elección del directorio legislativo del 1 de mayo, que todavía no conocemos, pero que indudablemente a don Humberto no le cayeron nada bien para que él tenga que salir
a dar esa declaración de la manera tan contundente como lo señaló en redes sociales el fin de semana pasado. Eso deja claro que don Humberto no se siente parte de los otros, y recordemos que aquí también hubo un personaje influyente para que la fracción se mantuviera unificada el 1 de mayo, y fue don Rodolfo Pisa. O sea, la presencia de don Rodolfo el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa indudablemente contribuyó a que la fracción se mantuviera sólida, pero no dudo que uno de los más, digamos, reacios a aceptar esos acuerdos fue don Humberto. Don Belisario, está en su charco. Bueno. Y sonríe, además. Es que ha sido muy duro estas últimas horas al interior de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Sin duda. La pura verdad. ¿Cómo cuesta amalgamar un equipo de 8, en donde los 8 consideran y estiman ser líderes y piensan y actúan por sí mismos? El haber modificado el Partido Unidad Social Cristiana, el proceso de elección de diputados, lo que generó fue 7 pequeños partidos unidad, y cada uno de las cabezas de provincia se considera amo y señor de esa parcelita que le toca. Entonces, a partir de ahí, buscar un elemento que los una, ha sido lo más difícil hasta ahora, y vuelve de cara a las elecciones del 5 de julio a generarse y a manifestarse la división interna de 6-2. O sea, no hay la más mínima duda que dentro de la unidad hay 2 fracciones, una de Humberto y Jorge y el resto. Esa es la pura realidad. Y se disputan el poder, hay una disputa interna del poder, y muy, muy pronto, tal vez los resultados obtenidos para la presidencia y para los diputados ha generado como una actitud de decir, caramba, estamos vivos y vamos a resucitar y seremos los próximos a gobernar, ¿verdad? Entonces, como que desde ahora hay un sentimiento de poca humildad, de poca capacidad de transigir, de coincidir, de tender puentes, y más bien los actores quieren como apoderarse de los liderazgos desde el primer momento, y se les olvida que esto no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de resistencia. Antes de que me hagan un voto de censura a mí, vamos a la pausa comercial, regresamos con más de Matices con don Belisario Solano, Alexi Baja y Argentina Artavia, analizando el primer mes de la Asamblea Legislativa. Ahí de fondo podemos dejar un segundo la sesión, hablando de este tema, la sesión que acaba de comenzar en Cuesta de Moras del día de hoy de la Asamblea Legislativa. Bueno, ya vi a Glenn haciendo magia ahí para sacar el audio de la Asamblea. Ya casi. Ahora sí. Usted manda. Listo. Ahí está de fondo don Jorge Rodríguez, precisamente, hablando en la unidad. Y nos vamos a la pausa. En otras épocas, donde hombres y mujeres de todos los partidos teníamos un respeto por el Pleno y por los y las compañeras diputadas. Pero ahora aquí impera la ley de la selva. Debemos de llamar la atención a los y las señoras diputados para que cumplamos con nuestro deber. Por eso es que en ese orden de cosas, señora presidenta, señoras y señores diputados, ante la iniciativa que se presentó para reducirle o para que no se conociera el aumento, o se conozca el proyecto de aumento del salario de los diputados, he presentado una moción para que el diputado se dedique a tiempo completo. Y aquel diputado que no se dedique a tiempo completo de 7 de la mañana a la hora que terminemos, pues simple y llanamente no podrá devengar un salario, aunque sean dietas. Porque yo estoy dispuesto a que me rebajen. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices.
porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Con 7 minutos estamos en Matices analizando el trabajo de este primer mes de la Asamblea Legislativa. Vamos a habilitar un momento la línea telefónica 905-222-0000 para preguntarles a nuestros oyentes qué les parece el desempeño de esta Asamblea Legislativa en su primer mes. 905-222-0000 y también en redes sociales. Seguimos con Argentina en línea, ¿verdad? Para habilitar las otras líneas, 905-222-0000, si ustedes quieren opinar en algún momento qué les parece el desempeño de esta Asamblea Legislativa. Jorge Rodríguez estaba hablando casualmente en el momento en que ponchábamos la señal en vivo de la Asamblea Legislativa, estaba hablando sobre el aumento de los diputados. Quiero ir un momentito antes de recibir la primera llamada. Vamos un segundo al plenario, Glenn, para ver qué está diciendo Rolando González de Liberación Nacional, a ver si sigue hablando lo mismo, porque nos está sirviendo, además de todo lo que estamos hablando, lo que estamos escuchando en el plenario. Yo me quedo con la duda de qué quiso decir realmente la presidenta ejecutiva del INBU. En materia de comunicación, a veces las cosas trascienden fidedignamente y a veces tienen matices diferenciadores. La presidenta ejecutiva del INBU... Bueno, nos hizo el comercial, don Rolando González, tiene matices y por eso está el programa de Matices. Bueno, ya se enfocó en hablar sobre las declaraciones de la presidenta ejecutiva del INBU, de que ahí existe un monopolio en la construcción de casas de interés social. Por cierto, hecho que desmintió aquí hoy el Ministerio de Vivienda. Tenemos las primeras llamadas, 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Randall, David de Alajuela. David, gracias por llamar, adelante, ¿qué te ha parecido el primer mes de esta asamblea? Sí, yo diría que bastante flojo, Randall. Yo creo que aparte de todo el barullo que se hizo con la selección del directorio, no veo nada, honestamente. Si tuviéramos que ponerles una calificación hoy, yo les pongo un 0, no veo nada. Gracias. Gracias, David, que nos estaba llamando desde Alajuela. 905-222-0000 si quieren opinar esta tarde sobre qué les ha parecido el primer mes de esta Asamblea Legislativa de esta primer periodo del primer año del periodo constitucional. Vamos a analizar por fracciones. Don Alex, ¿qué le ha parecido el movimiento libertario? Y don Otto Guevara Gut, que además ha tenido protagonismo en tema de... bueno, tengo una llamada, vamos a salir de la llamada y tengo 2 llamadas. Vamos a salir de las llamadas y vamos con el movimiento libertario. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes. Sí, ¿cuál es su nombre, caballero? Pablo, carretera. Pablo, gracias por llamar, adelante. ¿Qué te ha parecido el primer mes de la Asamblea Legislativa? Bueno, yo más bien le lanzo la pregunta a ustedes, como comunicador. ¿Usted cree que un mes es un tiempo para poder medir la labor de los diputados? Yo no encuentro sentido realmente. Esa sería mi opinión. Gracias, Pablo, y yo le respondo con agradecimiento por plantearme la pregunta. Yo creo que en el primer mes esbozan muchas cosas que pueden surgir. La integración de las comisiones es una, el directorio legislativo es otro, el panorama el panorama que vaya brindando el directorio me parece que es importante, y yo creo que no estamos evaluando el trabajo, porque si estuviéramos 4 años después seguramente estaríamos evaluando las leyes que han aprobado y el control político, pero este mes por lo menos a mí sí me parece digno de analizar lo que ha pasado con la formación de las comisiones, con la comparecencia de una ministra de Estado que ya ocurrió en el plenario, con la comparecencia de un exministro de Estado que ocurrió en comisión legislativa y en una asamblea absolutamente fraccionada, pero igual gracias, Pablo, por tomarse el tiempo y por hacernos la pregunta. 3:12, muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes. Sí, buenas, Javier Quesada. Don Javier, gracias por llamar, adelante, por favor. Vea, después de 8 años, ¿verdad?, de sinvergüenzada, 8 años de delincuentes en la asamblea, pues hay algunos diputados que todavía creen que eso sigue, ¿verdad?, como López, que creen que la sinvergüenzada va a seguir dándose, que la corrupción se va a seguir dando. Entonces, me parece que los diputados del PAC, muy bien, los diputados del FA, muy bien,
La unidad, ya usted sabe, unidad no tiene nada. Seguramente esa gente escribe unidad con H, ¿verdad? Porque estos no saben ni qué es eso. El Partido de Liberación, pues es un grupo de pillos que llegan solamente a ver qué se roban. Así que hay que entender, ¿verdad? O sea, van a ser 4 años muy difíciles porque la gente cree que van a seguir robando, que van a seguir pactando juntas directivas y porquerías de esas. Así que han sido difíciles, pero sí me parece que el PAC y el FA se salvan, ¿verdad? Porque están haciendo las cosas honorablemente. Gracias, don Javier, por tomarse el tiempo de comentarnos su opinión. Y nos queda una llamada más. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, María Caballero de Castro, del Alto. Usted podría, tal vez, en 30 años que tenemos de procesos de transición dentro de manejos neoliberales, que está don Belisario ahí, don Belisario, ¿cómo van en un mes a empoderar un país que perdió su identidad y había sido entregado a oligopolios mundiales? Y yo creo que los diputados no saben dónde están parados. Muchas gracias. Gracias, doña María. Ya le doy el chance a don Belisario para que le responda. Y vamos con... Nos queda una. Glenn, vamos con la última llamada, entonces, 3:13. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, buenas tardes, don Carlos. Don Carlos, gracias por llamar. Adelante, por favor. Sí, a mí sí me parece que han estado trabajando hasta donde ellos, es un mes, ¿verdad? Me parece que sí están trabajando principalmente lo que es la fracción del PAC, ¿verdad? Ojalá que de veras esto sea algo bueno para el país, porque así los vamos a tener 8 años. Si hacen lo que corresponde, vamos a tener 8 años ahí en el poder. Muchas gracias. Gracias, don Carlos, por brindarnos su opinión esta tarde. Le preguntaba antes de las llamadas a don Alex por el tema de Otto Guevara, pero voy a ir a la pausa comercial. Regresamos con el último bloque para intentar concluir de lo que ha sido este primer mes de la Asamblea Legislativa. Matices. Los tonos de la actualidad. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro Arte Final. Son las 3:18. Nos quedan 6 minutos de programa. Le pediré 2 minutos de conclusión a cada uno de nuestros invitados. Primero las damas, y además está por teléfono, y supongo que es un poco incómodo. Argentina, adelante. Lo que hay que valorar aquí no es medir el trabajo de la Asamblea Legislativa por las pocas semanas que llevan, sino que aquí tiene que haber un proceso de seguimiento constante, diario, ojalá, del trabajo que realicen ahí. Insisto en el tema que no es solamente en aprobación de leyes, no es en cantidad como se va a valorar positiva o negativamente su trabajo, sino también con el componente del control político, la calidad, la constancia, la insistencia en que el trabajo, no solamente desde la Asamblea Legislativa, sino de cualquier otro de los órganos del Estado, pueda trascender para de verdad consolidar un sistema político en el que los costarricenses se sientan conformes. Es lo que va a determinar
que esta Asamblea Legislativa de verdad marque una diferencia con respecto a las otras. Yo apuesto más por el tema del control político, indistintamente de si los llamados a comparecer al plenario son miembros de ese partido político que obtuvo el poder. Me parece que una buena señal de la misma fracción del Partido de Acción Ciudadana será convocar y cuestionar, interpelar a los miembros de su propio partido que estén haciendo cosas incorrectas. Esa será una buena señal para la ciudadanía de que las cosas efectivamente se quieren mejorar, se quieren cambiar, y por eso es que hay que estar pendientes de ese trabajo que día a día van a empezar, creo que en los próximos días, a trabajar con muchísima más firmeza, y hay que esperar, como les digo, en estas próximas semanas qué señales, qué mensajes envían de que ese cambio se está dando realmente. Argentina, muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Te extrañamos aquí en la cabina, pero aunque sea vía telefónica, con tus aportes. Muchas gracias, Argentina. Con mucho gusto, Randall, yo también. Un abrazo. Igualmente, saludos, gracias. A Belisario y a Alex también. Gracias, igual. Gracias, Argentina Artavia. No, Alex, a manera de conclusión, con los elementos que hemos sumado en esta hora y media de discusión. Luego de haber pasado por distintos tópicos, tanto que los que ha analizado y expuesto doña Argentina, que igual un saludo fraterno, y don Belisario, que siempre es un honor compartir con ellos micrófono, yo me atrevo a terminar como inicié. Mi valoración del primer mes del trabajo legislativo desde el punto de vista de lo que se tenía que hacer en mayo y de lo que inició el 1 de mayo al 1 de junio, para mí el PAC tuvo un mes exitoso. ¿Por qué? Logró implementar los acuerdos que suscribió. Logró acomodar a figuras claves en los distintos órganos parlamentarios. Mantiene el bloque de 30 diputados con las críticas que tiene que soportar cualquier acuerdo, como la de Humberto, por ejemplo. Pero lo cierto es que ha funcionado el acuerdo para, por ejemplo, nombrar comisiones con potestad legislativa. El acuerdo de 3 ganó 3. Y en ese contexto a mí me parece que el objetivo que tenía el partido de gobierno en la Asamblea Legislativa se cumple. Ahora, ya lo que es junio, habrá que esperar que pase el mes, pero yo sí creo que el PAC en esto, igual señalando, utilizando las formas tradicionales de conducción política parlamentaria, ahí sí no hay novedad. Es decir, aglomeré 30 y entonces me reparto los órganos parlamentarios en esa lógica de 30. No se preocupó por constituir 38 votos, ahí desperdicia una oportunidad, pero el estilo que siguieron fue el estilo tradicional, ¿verdad? Y fueron a una agenda parlamentaria que lo que defendieron fue lo pactado, no aspiraron a más. Hay señales, vamos a ver, la constitución de la Comisión para analizar las reformas del reglamento no es novedad. Cada 4 años se hace un esfuerzo, ¿verdad? Ahora hay que esperar el resultado. Pero digamos que en la lógica política que implementó el acuerdo del 1 de mayo, para mí es satisfactoria la labor para el partido de gobierno. Don Belisario, siempre pontilludo, dice que no fue un mal mes para Liberación. Bueno, yo también considero que Liberación, invisibilizarse era lo que le convenía también. Si usted fuera presidente de la República, ¿estaría feliz con lo que está pasando con su fracción en la Asamblea? Cumplieron el cometido. Don Belisario. Muy bien. Y es que sonríe cuando va a empezar a decir algo a lo que hay que poner atención. ¿Usted ha visto, ¿no, Alex? Así es. Yo comparto con Argentina el hecho de que a una Asamblea Legislativa hay que valorarla en función de la calidad y no de la cantidad de las leyes. Me parece que en el momento en que este país pueda cambiar esa percepción del trabajo legislativo, estaremos dando un muy buen paso hacia adelante. Y las valoraciones serían distintas. Y la valoración distinta, exactamente. Y ya la última Asamblea Legislativa no sería la más mala.
¿okay? Ese es un tema que tenemos que cambiar. Estoy claro que el control político es uno de los puntos medulares en esta nueva forma del poder ciudadano, del ejercicio de la democracia ciudadana, participativa, que nos estamos acostumbrando a partir de ahora, incluso con señales que manda desde la Presidencia de la República el presidente Solís, cuidándose de no caer en populismo. Y eso lo reitera el presidente Solís, ¿verdad? Okay, ahí hay un tema que es importante. Me parece que la Asamblea enterará ahorita, y ya lo van a hacer con Banca de Desarrollo, y esa pareciera va a ser la tónica en los próximos meses, sesiones especiales para temas especiales. Habrá que sesionar extra en la noche o extra en la mañana para ver temas muy específicos en tema país, Banca de Desarrollo, finanzas, tratados, etcétera. Es decir, ahí esa es una tónica que va a haber. Yo creo que se quita hoy una distorsión muy importante para el gobierno y para la Asamblea, que era el tema de la huelga de los educadores, que era como una gran mancha ahí que estaba afectando seriamente la dinámica en ambos lados, y que era la excusa perfecta del gobierno de decir, todavía no me puedo dedicar hasta que no quite esta piedra en el zapato. ¿Okay? Entonces yo creo que ya se quitó. Vamos a ver ahora qué es lo que va a pasar a partir del día de hoy. ¿Sí? Yo creo que eso va a marcar una gran diferencia. Y entra junio, en donde la agenda legislativa se va a ir cambiando todos los jueves, don Alex, ¿verdad? Que son los días de las sesiones de jefes de fracción, y que yo creo que ahora se reúnen hasta los lunes y cambian entre los lunes y no se sabe el orden del día hasta que no llegan las 3 de la tarde. Bueno, ahora tienen este reto de Banca de Desarrollo, que es un reto importante. No pueden dejar de resolver Banca de Desarrollo, va en contra de los enunciados. El único proyecto le podrían dar en el cual... entierro de lujo, ¿verdad? Sí, pero el único proyecto en el cual hay coincidencia de tramitarlo prioritariamente por las 9 bancadas es Banca de Desarrollo. No significa aprobarlo, sino tramitarlo. Tramitarlo. Lo que está diciendo don Alex. Y ahí un actor o un protagonista puede hacer que le demos, ¿cómo se llama? Un entierro de lujo. Y la primera prueba de habilidad política, de talento político, y ahora sí, sobre un proyecto de ley de importancia. Ahí es, y no pueden no pueden seguir con la lógica de hoy, de que van a dedicarle 2 o 3 meses a ese proyecto. No. Exacto. Eso va a cambiar. Por eso es que es un reto. Porque lo que está planteado es un enfrentamiento que no puede seguir de esa forma. Tienen que cambiarle la lógica. Y ahí es donde van a entrar los actores políticos a jugar sobre si hay un acuerdo o no hay un acuerdo, para viabilizar el objetivo de la mayoría, que es aprobarlo. Porque si no, pueden complicarlo a tal nivel de que, como dice don Belisario, puede convertirse en un entierro de lujo, cosa que hoy, digamos, una mayoría no estaría permitiendo. Pero estamos hablando de junio y julio, ¿verdad? ¿Cuántos meses? Recordemos que las sesiones ordinarias van mayo, junio y julio. Me impresionó mucho, me impresionó mucho escuchar a alguien que sería el proyecto número 1 de agosto. Bueno, ya eso sería, digamos, invertir en un proyecto de ley que está en su fase final, demasiado tiempo. Exacto. No creo que el gobierno esté en posibilidad de darse esos lujos, porque también tiene otras materias que atender con urgencia. Exacto. Si el Ejecutivo no logra, a través del brazo político, para poder negociar y construir en junio y julio Banca de Desarrollo, habremos perdido muchísimo tiempo en este país. En fin, yo creo que no voy a ser más duro con la Asamblea. Creo que me deja mucho que desear. Perdieron una enorme oportunidad de decirle a los costarricenses, aquí está por lo menos aumento salarial debidamente resuelto. Logramos prescindir de todos los trámites de ley, hicimos una cuestión de un fast track y en 2 días aprobamos lo que debe ser nuestra visión con respecto a la remuneración de los señores diputados. Gracias por estar aquí, señores. Yo me divierto enormemente, la verdad, cada vez que ustedes están aquí, porque además hay una cosa que es lo evidente y hay otra que es lo que ustedes saben de lo que pasa adentro. Y entonces cada vez que hago un programa con ustedes, cuando salgo y veo la sesión legislativa, la veo con otros ojos. 3:27 minutos, gracias por estar con nosotros. Sigue así en la cosa. Don Álvaro Fernández, don Fernando Durán y don Alberto Cañas. Luego viene Origrana con don Miguel Cortés a las 5, Operando el Ojo. A las 7 la tercera emisión de Noticias Monumental. Y en Matices, que nos escuchamos mañana. Feliz tarde.
Matices, los tonos de la actualidad